El restaurant Miguel i Juani de l'Alcúdia va aconseguir cuinar la millor paella en el concurs internacional de paelles de Sueca. El degà dels certàmens gastronòmics nacionals va celebrar ahir 54 anys en un ambient de festa amb la major participació internacional de la seva història. Sueca guarda el secreto de la paella clásica valenciana, pero cada año reúne a los especialistas más cualificados para contarlo al mundo. Un buen sofrito, la carne que esté bien dorada, y luego controlar el fuego para darle el punto del arroz. El pollo, el conejo, caracoles, garrofó. Esta receta tradicional no se conoce en otros países. En Francia les gusta mucho la vista, pero hay muchos que ponen chorizo, que ponen pescado. Ingrediente también diferente, sabor también diferente, pero hacemos buen paella. Pero es en Inglaterra donde el despiste es mayor. Les encanta el chorizo, sobre todo, que no falte nunca una paella. Chistorra también vale. Hassan Sigana tiene la intención de enseñar la auténtica receta en la televisión de su país, Australia. Esa labor divulgativa es la que ha movido al concurso a viajar. Sueca celebra desde hace 54 años el concurso internacional de paella valenciana, aquí en la cuna del arroz, este año con más participación internacional que nunca. Hemos estado en Australia, en Manly, hemos estado en Tokio, hemos estado también en Shanghái y hemos hecho preliminares exactamente como en Sueca, con la misma receta, con los mismos ingredientes. 35 cocineros compiten, pero lo que importa... Aparte de prestigio y orgullo para el cocinero, el reclamo de cara a los clientes es brutal. Después de 3 años, donde el premio fue viajero, esta edición se ha quedado en casa. Intentar compensar los ingredientes, las cantidades y después pues ponerle mucho cariño. Ese cariño es el que hace que los valencianos piensen que la mejor paella del mundo es la que cocina su madre.